al maestro periodista, claro, Alfonso Zárate. Él escribe Los usos del poder, se publica los jueves en el periódico El Universal, colabora también con Los usos del poder en este espacio de noticias. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, una firma especializada en temas de estrategia y comunicación política, y colaborador, le digo, en este espacio. Bienvenido, Alfonso Zárate, qué bueno, es jueves y estás aquí. Es un privilegio estar aquí, Pepe. Comentarista sin suerte no es comentarista, y hoy vienes y caes, como dicen en Palacio Nacional, como anillo al dedo, sí, para comentar justamente todo este ruido que se ha generado a partir de esta investigación o de este reportaje que fue publicado, fue liberado hoy a las 10:30 de la mañana, después de que el New York Times le respondió al presidente lo que ya hemos informado, cuando se molestó, se irritó muchísimo por lo que calificó como falsedades, en fin, lo liberó, finalmente lo sacó, aquí lo tengo, lo podemos comentar si gustas, pero primero que nada, cuando el río suena, agua lleva, o hay una intención perversa, maligna en todo esto, en un contexto de temas electorales tanto en México como en Estados Unidos, no es el primer señalamiento en el último mes en relación con el presidente de la República y los señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado, concretamente el narcotráfico. Habíamos comentado lo que sucedió hace unas semanas, par de semanas, con el reportaje de Tim Golden en ProPublica, otro medio que se llama Inside Crime, y la Deutsche Welle, un reportaje de Anabel Hernández. De Anabel Hernández, que ella está fuera de México justamente, y se dio de manera prácticamente simultánea, con diferencia de horas, ese primer ataque que pegó abajo de la línea de flotación justamente del gobierno, de lo cual no se ha podido reponer. Vinieron los hashtags narcopresidente, narcocandidata, en fin, cuantas cosas me puedas decir. Y ahora viene este del New York Times, que es un bombazo también. ¿Cómo estás viendo todo esto? Yo coincido, para empezar, Pepe, en tu idea de inscribir esto que está ocurriendo en el contexto político electoral de México y de Estados Unidos. Cuando se analiza el resultado de la elección presidencial en nuestro país, tenemos que asumir que lo que ocurre en las urnas va a ser producto de la compleja interacción de una serie de variables. Lo hemos comentado alguna vez. La principal variable, una de las principales, el aparato político electoral, es decir, el partido, la capacidad del partido para movilizar a sus militantes, a sus adherentes, sus recursos, etc. En segundo lugar, el candidato o la candidata, su capacidad para conectar con el electorado. En tercer lugar, la disponibilidad de recursos, no solo económicos, judiciales, políticos, sociales. En cuarto lugar, la red de alianzas con los poderes fácticos, legales o ilegales. Bueno, en esta enumeración, que no es exhaustiva, de los factores que determinan un resultado, hay un factor que yo llamo el factor externo. Y eso quiere decir que en todos estos procesos algo tiene que ver ese factor externo. Claro, para un país como el nuestro, en frontera con Estados Unidos, mucho del factor externo se concentra allá, es decir, se concentra en la Casa Blanca, el Congreso, las agencias de inteligencia, pero también en los grandes inversionistas, los gobernadores de la frontera y los medios de comunicación. Entonces, todos estos factores juegan en el proceso electoral y sin duda alguna están jugando en este proceso electoral. Y aquí también hay que decir que seguramente porque está en su naturaleza, el presidente de la República ha tenido de manera sistemática una postura, digamos, retadora, belicosa frente a Estados Unidos, que con un pretexto o con otro procura agredir, provocar, es como un peleonero frente a la gran potencia norteamericana. Recordarás, por ejemplo, cuando tenían la idea de desmontar la Estatua de la Libertad, o, por ejemplo, cuando el año pasado, en el 15 de septiembre, invita como orador principal al presidente de Cuba, a Miguel Díaz-Canel,
Pero no solo eso, sino el hecho de que sus políticas se acercan de una manera muy cálida con las dictaduras de América Latina, con la de Cuba, con la de Nicaragua, con la de Venezuela. Y todos estos son factores que irritan a Estados Unidos y a distintos actores de Estados Unidos. Así que yo creo que las agencias de inteligencia que por años han operado en territorio mexicano, con convenios con el gobierno mexicano, pero que además han sido extremadamente útiles en muchos contextos. Yo diría, por ejemplo, que algunos de los golpes más espectaculares que ha dado supuestamente el gobierno mexicano han sido con inteligencia que les pone en la mesa la DEA. Por ejemplo, en el abatimiento de Beltrán Leiva, de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. Es un trabajo de inteligencia de la DEA que le pone a la Marina y la Marina ejecuta el operativo. Así que lo que estamos viendo, la impresión que yo tengo es de que en Estados Unidos, particularmente las agencias de inteligencia, reúnen una información muy comprometedora sobre las redes políticas de protección al crimen organizado en México. ¿Por qué? Porque tienen a sus propios agentes, por un lado, en el territorio nacional. Nada más basta recordar el caso de Enrique Camarena, que ocurrió hace ya décadas. Pero en el 85 fue. El 85, así es, pero no solo eso, porque tienen en sus manos a algunos de los capos del narcotráfico que fueron extraditados y que se han acogido al programa de testigos colaboradores. Así que estas condiciones hacen que en los archivos de las agencias de inteligencia haya información muy comprometedora sobre esas redes de protección. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, creo que Armando Guzmán atina cuando dice que para Estados Unidos, en este momento, reconocer que están investigando o entrar en conflicto, pues les provoca un asunto de seguridad nacional. Entonces no lo van a decir, pero eso no excluye el que con su nivel de autonomía las agencias puedan filtrar algunos de estos expedientes a medios tan importantes como el New York Times, para que el New York Times lo lance. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este momento? Claro, yo me preguntaría ahora si esto termina aquí, y creo que no. Recuerdo alguna conversación con don Manuel Buendía, en donde él me decía, cuando yo estoy siguiendo un asunto, voy juntando argumentos o municiones, y tengo un paquete de municiones. En un primer momento lanzo 2 o 3, solamente 2 o 3, porque sé que va a venir una respuesta. Y frente a esa respuesta, mi contrarréplica tiene todavía aquí muchísimas municiones. Así que mi impresión es que el New York Times o algunos otros medios poderosos están mandando algo que ellos mismos reconocen que no carece de sustentación, que son dichos, que se cerró el expediente, pero yo no ignoraría que quizá en las próximas semanas y meses, cuando lo crean más importantes, salgan nuevos reportajes y esta vez con datos mucho más consistentes. No solo indicios, sino con datos más fundamentados. Esto acorrala al presidente de la República desde el punto de vista autoridad moral. Yo creo que esto confirma para los sectores que de tiempo atrás tienen un signo de interrogación sobre el presidente y que hoy están convencidos de que aquella autoridad moral de la que presumía no es más, porque se destapan los casos de tráfico de influencias de sus hijos, del enriquecimiento de los amigos de sus hijos, de la manera en que los grandes ricos, esos a los que López Obrador llamaba minoría voraz, hoy han multiplicado sus ganancias y forman parte del círculo de este gobierno. Entonces yo creo que para ese sector solamente le vienen a confirmar. El tema es qué tanto introduce ingredientes de duda en la clientela muy firme del presidente. Y yo creo que en los duros, no ellos van a negar todo, pero que habrá sectores un poco más conscientes que empezarán a dudar respecto de la seriedad y la autoridad moral, no solo del presidente, sino de la clase gobernante. ¿Esto le ayuda entonces a la campaña de la adversaria Xóchitl Gálvez? Sí, lo creo, Pepe, sí.